Buenos días, mis amigos de mi partido es México. Que tengan un excelente viernes. Hoy estamos a 20 de octubre del año 2023 y el presidente Andrés Manuel López Obrador le sigue dando con todo a los ministros que están subordinados y también pues dice que se están viviendo tiempos interesantes, pues es algo histórico lo que está sucediendo con el Poder Judicial y tunde al prianismo, este prianismo que solamente se dedica a defender privilegios y no defender al pueblo. También trolea a los ministros, a los jueces que están defendiendo pues sus intereses, pues no van a poder soltar a delincuentes porque van a estar ocupados, pues ya hay que recordar que hay paro de labores en la corte. Y bueno, amigos, mucho ojo con lo que dijo el presidente hace unos minutos. Y bueno, amigos, sin más que decir, mejor vamos con el video y denle me gusta, ayúdenos a difundir esta información. Y sin más que decir, vamos con el video. De la clase media, algunos, pero pues también tienen derecho, ¿no? Todos el mundo tenemos derecho a no estar de acuerdo, y yo le deseo que les vaya muy bien a los que están en las protestas del Poder Judicial. Estamos viviendo tiempos interesantes. Ya hemos hablado de cómo los asiáticos, cuando nacen los niños, les dicen como las bendiciones nuestras o que Dios te cuide. Ellos dicen que te toque vivir tiempos interesantes. Así le dicen a los niños cuando nacen. Pues a nosotros nos están tocando vivir tiempos interesantes. ¿Cuándo se había visto una rebelión del Poder Judicial en contra del Ejecutivo en la historia? Nunca, nunca. O sea, era el Ejecutivo el poder de los poderes. Los ministros, todos subordinados, toda la Corte. Solamente yo creo que con el gobierno, sí, de la República restaurada, con Lerdo y con Juárez, 10 años, sí había oposición, pero era de otro tipo, no para defender privilegios. Sí, en la época de Juárez, los ministros se oponían a ciertas decisiones del Ejecutivo, pero fueron 10 años nada más. Luego, imagínense en el Porfiriato, si se iban a oponer, no, nadie se oponía al presidente hasta ahora, pero es una oposición para defender privilegios. Y eso de la huelga está bien, como diría el filósofo de mi pueblo, el maestro Carlitos. No está bien, pero tampoco está mal. Porque así ya no tenemos sorpresa de que dejen en libertad a delincuentes. ¿Cuánto es que van a estar sin hacer nada? Ojalá y tardaran más tiempo. Ya les dije, es real. Cuando éramos de la oposición, descansábamos cuando terminaba el periodo ordinario de sesiones en el Congreso.
porque ya se iban los diputados. Entonces, ya no había el riesgo de que presentaran una iniciativa de ley o una reforma constitucional en contra del pueblo. Me acuerdo que cuando el gobierno de Calderón fue el primer intento de reforma energética y nos preparamos, ¿no? Porque querían entregar, al final lo lograron, pero sí pudimos impedir que se aplicara toda la reforma, porque todo era privatizar la exploración, la perforación, el transporte de energéticos, la petroquímica, todo. Y nos preparamos porque venía la reforma y luego en aquellos tiempos como ahora, pero antes siempre he dicho era peor porque no había cómo responder, no habían las redes sociales. Empezaron con una campaña en medios, en la televisión, hablando de que teníamos un tesoro los mexicanos en las aguas profundas, pero no lo podíamos sacar ese tesoro porque no teníamos tecnología ni teníamos capital y que había que llevar a cabo la reforma energética para sacar el tesoro. Mucha gente se creyó todo eso, ¿no? Porque era una campaña fuertísima. Entonces, nosotros nos decidimos a defender el petróleo y nos organizamos. Me acuerdo que en ese entonces llegaron a participar como 20,000 mujeres, se les conocía como las Adelitas, para que no se privatizara el petróleo. Y estaba el periodo ordinario de sesiones y algunos legisladores nuestros tomaron las tribunas y eso nos ayudó porque terminó el periodo ordinario y se llegó al acuerdo de que iba a haber un debate antes de que regresaran los legisladores y se llevó a cabo el debate y pues se defendió el punto, pero mientras estaban descansando los legisladores, avanzamos bastante en organizarnos, pero cuando regresan, no, pues de nuevo, ¿no? A lo mismo, a reformar la Constitución. No era la ley de petróleo, ni siquiera era la reforma constitucional. Al final, sí logramos bastante, pero sí se empezaron a otorgar los bloques, áreas del territorio para la explotación del petróleo y dividir las utilidades. Fueron contratos que se otorgaron de utilidad compartida, así se llamaba. Pero, ¿por qué no queríamos que estuviesen trabajando o en actividad los diputados, los senadores en aquel tiempo? Porque todo lo que legislaban era en contra del pueblo. Entonces ahora, si el Poder Judicial
está en huelga y en vez de 15 días tardan un mes o 2 meses, ganamos, porque podemos hacer aquí, les puedo probar de cuántos casos de libertad otorgan a delincuentes, jueces y magistrados. Les puedo decir que en 3 meses han dejado en libertad como a 20 presuntos delincuentes, tanto del crimen organizado como de la delincuencia de cuello blanco, pero grandes. Esto que hicieron, por ejemplo, de liberar las cuentas de el señor García Luna, eso de la esposa, y luego a él lo exoneraron de las denuncias en la fiscalía y amparos a Iberdrola, bueno, y una cosa que ayer hablé y yo creo que ustedes ni lo sabían, y si no lo sabían ustedes, pues menos la gente, por eso lo voy a repetir ahora. Cuando empiezan a dar los amparos para que no se entregaran los libros de texto, sale la polémica con el ministro que otorgó esos amparos, Aguilar, y se acuerdan que nos llega la información de que en diciembre del año pasado, ya todo concertado, llegó el expediente para que una empresa no pagara 25,000 millones de pesos de impuestos. Llega el expediente a la Corte porque lo que querían era que la Corte, como tienen mayoría los conservadores en la Corte, ahí le iban a dar carpetazo para que no se pagaran los 25,000 millones de pesos. Entonces, todo arreglado. Este ministro llega el expediente y pide el expediente. Él lo solicita. Porque la presidenta de la Corte, cuando llegan casos así, los puede entregar a cualquier ministro. ¿Por qué no se lo entregó a otro? No, este lo pidió y se lo entregaron a él. Y lo guarda. No resuelve. Desde diciembre lo tiene ahí guardado. Lo denunciamos aquí, por eso son buenas las mañaneras, de que tenía guardado el expediente y no resolvía. ¿Y qué creen? Que hace como 15 días no aguantaron la presión y tuvieron que sacar el resolutivo y pierde el ministro, porque creo que de 5 ministros, 4 resolvieron en contra del proyecto del ministro, porque el proyecto del ministro era para que el asunto se resolviera en la Corte. Así es, mis amigos de Mi Partido es México. ¿Cómo terminaron de ver el video? Pues le iban a dar carpetazo
al tema de Salinas Pliego, pues ministros estaba haciendo guaje para que se le condonaran los impuestos al dueño de TV Azteca, pero no se salió con la suya, ya que debe miles de millones de pesos en impuestos. Y bueno, amigos, ¿qué opinan? Dejen sus comentarios, que son muy importantes. Y hasta aquí llegamos con otra nota más. Recuerda, si no te has suscrito en el canal, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que seas el primero en estar informado. Esto es Mi Partido es México. Nos vemos en la próxima.